Buenas tardes. Con la venia de la mesa vamos a dar comienzo al acto. Nos faltan aún dos participantes, pero si lo estiman conveniente vamos a arrancar en lo que llegan. Yo quería en primer lugar darles la bienvenida y agradecerles que nos acompañen esta tarde con motivo de la presentación del libro Elecciones y cambio de élites en América Latina 2014-2015 de los autores Manuel Alcántara Sáez y María Laura Tajina. Quería asimismo agradecer a los participantes, en primer lugar a Esther del Campo, catedrática de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, al señor Carlos Malamud, investigador senior del Real Instituto Elcano, al coautor Manuel Alcántara del libro, catedrático de la Universidad de Salamanca, y esperamos, como les decía, a dos ponentes más, Ludolfo Paramio, sociólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y a Miguel Ángel Bastenier, periodista, columnista, editor, autor e historiador. Quería asimismo presentarme, soy Carlos Blasco, el nuevo director de programación, y quería hacerlo precisamente aprovechando la presencia de ilustres invitados de esta casa, colaboradores de esta casa, y agradecerles que nuevamente hayan contado con Casa América para la presentación de este libro. Como saben, Casa América lleva en su ADN la condición de foro institucional, de referencia y de punto de intercambio de opiniones, de diálogo, de debate sobre los temas que afectan al continente americano. Hemos procurado que por esta casa pasen los principales actores de la política americana, mandatarios, intelectuales, académicos, personalidades en definitiva, que con su participación alimentan ese debate que establece esta casa en este foro. En este sentido, me gustaría recordar que, por ejemplo, a través de actividades como la Tribuna F Casa América, hemos tenido hasta 70 actores políticos en los últimos años, actores de alta relevancia política en la relación entre España y el continente americano. Solo en este año, por recordar solo algunos nombres, hemos tenido oportunidad de acoger aquí a dirigentes como Francisco Cabrera, ministro de Producción de Argentina, el pasado lunes, al también ministro Alfonso Pratgay de Hacienda, que también estuvo aquí en el mes de mayo, a Sergio Jaramillo, alto comisionado por la paz del Gobierno de Colombia, en marzo, como digo, solo por citar algunos ejemplos. También tenemos interesantes ciclos que debaten sobre la actualidad de los comicios en América, el ciclo América Vota, en el que analizamos, por tanto, esos procesos electorales, y en este sentido recordarles e invitarles a que mañana participen en una nueva sesión que vamos a dedicar a las elecciones en los Estados Unidos, con vistas a los comicios del próximo mes de noviembre, en colaboración con la Fundación Consejo España-Estados Unidos y el Aspen Institute España. Y el jueves 10 de noviembre, también en el marco de este ciclo, dedicaremos una sesión a las elecciones en Nicaragua, que tendrán lugar el próximo 6 de noviembre. Y el pasado lunes, ya por cerrar y recordar brevemente el compromiso de la Casa con el debate político en América, tuvimos ocasión de disfrutar en el anfiteatro de un conversatorio entre el historiador y ensayista cubano Rafael Rojas y el periodista José Ángel Rojo, en torno al tema que queda de la Revolución Cubana en la izquierda iberoamericana. Por tanto, insisto, el compromiso de la Casa para servir de foro para este debate sobre la actualidad política en América y su relación con España. En este contexto, por tanto, la presentación de este libro, de este interesante libro de análisis, contribuye, en definitiva, a la reflexión sobre la realidad política del continente americano. Quería reiterar el agradecimiento de Casa América a los autores y a los promotores de este acto y, por supuesto, a los participantes invitados que van a conversar, que van a dialogar, que van a analizar el libro que hoy se presenta en este espacio Casa América. Así que, por mi parte, nada más, darles las gracias y que disfruten de la sesión. Y es un placer también para todos nosotros, y hablo en nombre de mis colegas en la mesa. Nos han pasado una nota que efectivamente que el profesor Ludolfo Paramio no va a venir, está literalmente en un atasco y no llega a tiempo. Entonces, como decía Carlos, muchísimas gracias y
Vamos a tomar la palabra por orden. Entonces, primero Esther. Las jóvenes. Las jóvenes primero, exacto, por estricto orden de edad. Entonces, la más joven toma la palabra. Esther del Campo, quiero aprovechar para agradecerte, Esther, una vez más tu apoyo y adelante, tienes la palabra. Muchas gracias. No hay que hacerlo así. Muchísimas gracias, porque sé que se oye, ¿verdad? Es que tengo la sensación. Acércate del micrófono. Me voy a acercar un poquito. ¿Ahora mejor? A ver si lo he tocado. Ahora más. Pues esto está funcionando al revés. Digo que muchísimas gracias. Yo sé que hoy es un día especialmente complicado, lo estamos viendo, porque a ustedes seguro que les ha costado mucho llegar, por eso quiero agradecerles especialmente que estén con nosotros. Y sin duda se trata de una ocasión excepcional, porque cada vez que Manuel Alcántara presenta un libro, yo creo que logra congregar a muchísimos de los amigos y de los discípulos que hemos trabajado con él y que nos sentimos pues especialmente contentos, ¿no?, por la importancia que ha tenido el profesor Alcántara en el desarrollo del estudio y del análisis de América Latina en España. Se trata además de un libro que, como ustedes recordarán, pues prácticamente inicia un ciclo de estudios de elecciones y procesos electorales desde el 2008 hasta la actualidad. Por lo tanto, creo que podemos rastrear, seguro que le estoy pisando a él cosas que iba a decir, pero es lógico. Es decir, se trata de un estudio histórico de los procesos electorales y de las elecciones que se han venido produciendo en la región, en todos los países de la región, con alguna pequeña excepción que quizás sería interesante añadir, como es el caso de Haití, ¿no?, que ha tenido procesos electorales y que efectivamente creo que es interesante también porque no encaja, diríamos, en la línea y en el desarrollo de otros países de la región, pero quizás sería como una especie de caso desviado que nos podría dar información. Como digo, entonces, se trata de una casi antología, ¿no?, sobre las elecciones en América Latina, desde el 2008 hasta la actualidad, y creo que además utiliza unos parámetros bastante parecidos para estudiar todos los procesos electorales. En este libro, además, creo que lo interesante es que no solamente se analizan elecciones presidenciales, sino que en algunos casos tenemos elecciones intermedias, como creo que es el caso, no me acuerdo, mexicano, efectivamente, o tenemos elecciones regionales, que en algunos casos también son interesantes. Yo en esto le quiero proponer a Manolo después una línea de trabajo porque creo que es importante el tema de la territorialización de la política electoral en América Latina. Bueno, como le digo, creo que quizás lo más interesante del libro es que no analiza las elecciones de forma coyuntural. Por lo menos el texto introductorio que realiza el profesor Alcántara plantea las elecciones en la región prácticamente desde la transición a democracia. Si bien es cierto que los estudios electorales, como les he dicho, son más detallados a partir del año 2008, y esta perspectiva histórica, de alguna manera, nos da también una semblanza de cómo se va estabilizando y consolidando la democracia en la región. Por lo tanto, digo que para mí este es un aporte fundamental del texto. No se trata de analizar quién gana o quién pierde y cuáles son los partidos que se logran consolidar, sino tener una especie de análisis histórico sobre si la democracia se termina de consolidar o no en la región. El profesor Alcántara señala una cosa que también es muy interesante, porque si bien es cierto que el texto pretende de alguna forma hacer un análisis empírico sobre estos procesos electorales, él parte de una premisa que nosotros siempre hemos señalado, y es la heterogeneidad de los mismos. La heterogeneidad no tanto en cuanto a las reglas. Van a ver ustedes que, por ejemplo, la segunda vuelta o el balotage está plenamente consolidado en la región, sino fundamentalmente la heterogeneidad en cuanto a los contextos. Es decir, en cuanto a, no tanto las coyunturas, vuelvo a decir, el contexto me gusta más porque es un análisis más estructural, es decir, en cuanto a los factores que acompañan los procesos electorales, y que me parece que hay que destacarlo. Una de las características que se manifiesta en el texto y que destaca el profesor Alcántara, pero que destacan un poco los análisis que se han hecho sobre las elecciones del año 2015 y del año 2016, es el tema de la alternancia. Fíjense que la alternancia ha sido siempre un concepto clave cuando nosotros analizamos la estabilidad de los sistemas políticos y, sobre todo, cuando hace muchos años, el profesor Alcántara lo recordará, nosotros analizábamos los procesos de transición a democracia. Y uno de los elementos clave que muchas veces establecían los politólogos era el tema de que una vez que se había producido la alternancia, parecía que el sistema político estaba más consolidado, especialmente el sistema político democrático, lógicamente. En el caso latinoamericano, efectivamente, con un análisis histórico, el profesor Alcántara nos plantea que ha habido alternancia, si bien es cierto, de acuerdo, que en un proceso histórico muy amplio. Si nosotros miramos los procesos electorales
más cercanos, desde el 2014 para acá, nos vamos a dar cuenta que hay más continuidad, de acuerdo a los resultados electorales, que alternancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medio y largo plazo la alternancia se ha producido en la región, pero que a corto plazo, de alguna manera, siempre o casi siempre, el oficialismo triunfa. Y esto es más evidente en los casos de América del Sur que en los casos, de acuerdo, de Centroamérica, donde parece que hay mayor alternancia. Lo que puede tener que ver con una de las claves interpretativas que cuenta el profesor Alcántara y que me parece muy interesante, no lo había pensado porque siempre hemos pensado en la alternancia en términos positivos y él plantea que en algunos casos la alternancia tiene que ver con la desinstitucionalización del sistema político y especialmente el sistema de partidos. Y me parece que esa es una idea clave, ¿no?, para poder estudiar el trabajo y las elecciones en este periodo. Especialmente en algunos casos donde dice que en Guatemala y Panamá siempre ha habido alternancia y eso tiene que ver con la desinstitucionalización. Un segundo elemento que me parece también muy interesante es el tema del pluralismo ideológico en el ámbito regional. Es decir, esa idea tan discutida de si vienen los gobiernos de izquierda, ahora estamos asistiendo a una vuelta de los gobiernos de derecha, o en el fondo tenemos gobiernos de distinto calado político, ideológico en algunos países. Bueno, de hecho, creo que en realidad la mayoría suelen ser gobiernos de centro-izquierda, o gobiernos de centro, podríamos decir, mientras que los gobiernos a la izquierda o los gobiernos a la derecha, por lo menos no se autoidentifican como tal muchos de los presidentes. A mí me pareció muy interesante, lean la introducción, porque hay un punto en el que él dice, bueno, una cosa es el proceso de autoidentificación de los presidentes y otra cosa es cómo las cámaras se autoidentifican, es decir, y autoidentifican al presidente. Y hay muchísima diferencia entre presidentes que se autoidentifican de centro y, sin embargo, la visión que tienen los parlamentarios y los diputados es muy, muy diferente. Bueno, en este sentido, efectivamente, nosotros creo que asistimos a no un grado tan alto de pluralismo ideológico, pero que sí se plasma en diferencias significativas en algunos aspectos. El profesor Alcántara plantea en su introducción algunos elementos para poder estudiar este pluralismo, que yo espero que sea en un próximo texto. Él plantea, por ejemplo, los saltos ideológicos que se pueden producir entre unas y otras formaciones y plantea algunos otros elementos como estudiar la radicalidad de la política económica o la radicalidad de la política exterior o incluso, de acuerdo a los cambios en el equilibrio del poder legislativo y el poder ejecutivo. A mí se me ocurría uno más que creo que sería muy interesante, que tiene que ver con la política subnacional. Porque cada vez más, efectivamente, en todos los países de la región tenemos elecciones municipales, elecciones locales, y en muchos tenemos también elecciones intermedias, elecciones regionales. Cuando digo elecciones subnacionales, de carácter intermedio. Y la relación entre los partidos o el gobierno, el partido en el gobierno en el ámbito nacional y los partidos en las elecciones subnacionales es muy interesante para entender también el nivel de pluralismo de acuerdo que se manifiesta a nivel nacional. De hecho, muchas veces, incluso en estados federales, la financiación que se produce desde el centro hacia la periferia, incluso en el caso argentino, con la ley de coparticipación tributaria, hace que la dependencia ideológica de los niveles subnacionales sea muy importante. El tercer elemento ya lo he mencionado brevemente, pero en casi todos los casos, de acuerdo, el balotaje se ha asegurado en la región. Y, de hecho, en casi todos los procesos electorales, especialmente los de 2015, hemos ido a una segunda vuelta electoral que ha sido casi necesaria para poder elegir al candidato. ¿Esto qué significa? Pues significa que algo que discutimos durante muchos años en América Latina y era si el balotaje efectivamente permitía dar estabilidad porque suponía una mayor concentración de voto en la segunda vuelta hacia uno de los candidatos, pues parecería que es un elemento o ha sido un elemento en el último momento sustantivo, ¿no?, para generar ese proceso de estabilidad política. Yo recuerdo escuchar al profesor Alcántara en otras ocasiones decir nunca América Latina ha vivido una época de estabilidad política como la que hemos tenido, de acuerdo, en la última década o hace ya más de una década. Es interesante otra característica que también se plantea en el texto, que es el tema de la reelección. Es decir, ¿hay reelección? ¿La reelección es infalible? Bueno, yo diría que en un alto porcentaje de casos es infalible. Es decir, casi todos los presidentes han tenido un segundo mandato. Por lo tanto, claro, no en todos los casos, como en el caso de Evo Morales, se produce un tercer mandato. Eso es muy difícil de conseguir, ¿de acuerdo? Pero efectivamente, al menos por 2 mandatos. Incluso en algunos casos donde no está permitida la reelección consecutiva, como en el caso de Chile, por ejemplo, o en el caso de Brasil, se ha producido la reelección de manera alterna, pero diríamos, de alguna forma sí que ha habido un proceso de reelección.
los casos, de acuerdo, como les he dicho, pues de Santos, de Morales, de Rousseff, prácticamente, si nosotros hacemos una perspectiva histórica como hace el texto, pues nos vamos a encontrar que desde 1978 hasta la actualidad casi todos los presidentes han tenido la oportunidad de reelegirse al menos una vez, ¿no? ¿Qué supone, como les digo, el proceso de reelección? Bueno, es interesante. En el fondo lo que hace, sin ninguna duda, es fortalecer las características, yo iba a decir más antipáticas un poco de los regímenes presidencialistas de la región, porque supone fortalecer a un presidente, de acuerdo, que tiene en algunos casos hasta 10 años para poder desarrollar una política pública y en muchos casos, y esto también se va a plantear en el libro, con gobiernos de mayoría. Desde el punto de vista de los resultados de las elecciones, yo diría que lo que nos muestra el libro, de acuerdo, es que es difícil ganar con holgura. Es decir, que vamos a ver que la reducción en el porcentaje de voto entre el ganador y los segundos se ha reducido cada vez más en las últimas elecciones, pero que también es difícil derrotar al candidato oficial que se presenta desde el poder. Y algunos autores, como el profesor Daniel Zobato, han dicho que esto se debe fundamentalmente al miedo a perder aquello que se había conseguido durante la última década. Creo que aquí se abre también una interesante correlación entre estabilidad política, elecciones, resultados de las elecciones, sobre todo a nivel presidencial, y crecimiento económico. Es decir, me da la impresión de que parte de este proceso reelectivo, reeleccionario que se produce en la región y de este, diríamos, poder que mantiene el oficialismo en algunos países tiene que ver con un crecimiento económico sostenido. De hecho, en realidad, el profesor Zobato llega a plantear que no podemos hablar de cambio, sino de cambio en la continuidad. Es decir, que realmente no estamos asistiendo a un cambio drástico en los partidos políticos o en los candidatos que son elegidos presidentes, sino que en el fondo lo que estamos asistiendo es un pequeño proceso de transformación de esos mismos candidatos, que puede tener que ver con algunos elementos que aparecen un poco de soslayo en algunos textos, aparece también un poco de soslayo en la introducción y que creo que ameritan también una discusión por nuestra parte. Uno de esos elementos, por ejemplo, es el surgimiento de una amplia clase media vulnerable, que ha surgido al calor de este crecimiento económico, pero que efectivamente no ha logrado consolidarse. El profesor Alcántara plantea en algún momento, incluso en esa introducción, creo recordar, que esto permitiría hablar del surgimiento de nuevas identidades políticas. Yo no lo tengo tan claro. Es una lástima que el profesor Paramio no esté aquí para poder discutir efectivamente sobre si esa nueva clase media vulnerable permite el surgimiento de nuevas identidades políticas. En el caso que yo más conozco, que es el caso boliviano, clarísimamente no. Es decir, esa clase media vulnerable con una fuerte identificación indígena o campesina, fundamentalmente es masista. Por lo tanto, realmente no está construyendo una nueva identidad política, sino fortaleciendo una identidad política que venía consolidándose prácticamente desde finales de los años 90. Estos hechos, de alguna manera, nos plantean un escenario interesante porque, como les he dicho, es un escenario de estabilidad política, pero con desinstitucionalización del sistema de partidos. Es decir, en el fondo es política sin partidos o con partidos, diríamos, que se desmembran, extremadamente frágiles y que van, de alguna manera, cambiando de elección en elección. Hay un comentario también en la introducción que me parece muy interesante porque plantea otro tema que tampoco está desarrollado, pero que en este momento creo que se empieza a trabajar, que es el tema de las candidaturas independientes. El profesor Alcántara habla del caso del Bronco, ¿de acuerdo?, en el caso mexicano, que se presenta a las elecciones del Estado, pero realmente yo no sé si son candidatos independientes. Es decir, en un estudio más descriptivo que hemos hecho sobre las candidaturas independientes en México, de todos los candidatos independientes, el único que realmente viene de la arena social es Pedro Kunamoto. Pero los otros candidatos han tenido militancia tanto en el PRI como en el PAN y realmente no son candidatos independientes, sino son candidatos que dejan a los viejos partidos y de repente se presentan como independientes. Entonces, creo que ese es un tema también a valorar. Por supuesto, este escenario político está marcado por una extrema volatilidad, es decir, la volatilidad electoral sigue siendo una característica básica de los sistemas políticos en la región,
por una política centrada en los candidatos, ¿no?, en un extremado personalismo, lo plantea también el texto, con unas características socioeconómicas diferentes a las de hace 15 años, como les he dicho, una movilidad social ascendente mucho mayor, que efectivamente habrá que discutir si se trasluce después en la aparición de nuevos partidos políticos. Es decir, los nuevos partidos, las nuevas siglas que han aparecido en la región responden realmente al surgimiento de nuevas identidades políticas. Yo tengo mis dudas respecto a esto. Creo que más bien son viejas identidades políticas reconvertidas, pero como digo, seguimos, de acuerdo, asistiendo a una difícil combinación entre régimen presidencial y sistema de partidos, porque los partidos políticos cada vez son más débiles y porque, plantea el profesor Alcántara, ello les lleva casi obligados a formar amplias coaliciones electorales, que en el fondo termina significando también una pérdida de protagonismo de los propios partidos políticos. Es casi una pescadilla, ¿de acuerdo?, que redunda efectivamente en un descrédito y una pérdida de confianza de los partidos políticos. Hay algunos casos diferentes que a mí me producen y que no sabría explicar, que creo que merecen alguna explicación, porque si bien esto, por ejemplo, el profesor Alcántara habla de 3 excepciones en la región, que es Costa Rica, Uruguay y El Salvador. El Salvador es un caso muy desviado porque no reúne las características socioeconómicas que nosotros estamos diciendo y desde el punto de vista institucional yo creo que plantea también algún problema en torno a las reglas de juego. Además, ahora con un gobierno en minoría que va a estar bastante apretado, ¿no?, y bastante, diríamos, disputado con la principal fuerza política de la derecha. Sin embargo, a mí me sorprende cuando voy a los datos el caso de Ecuador o el caso de Bolivia. Porque si yo veo ahí a los datos de cultura política me doy cuenta que la valoración que hacen los ciudadanos bolivianos y ecuatorianos sobre los partidos políticos es extremadamente positiva y que ha ganado más de 20 puntos desde aproximadamente hace 10 años. Lo cual quiere decir que nos encontramos con sistemas políticos muy personalistas, ¿de acuerdo?, con partidos políticos poco institucionalizados, porque en ninguno de los dos casos yo creo que los partidos políticos están institucionalizados, y sin embargo con una percepción ciudadana de que los partidos políticos son necesarios y están funcionando mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que, bueno, en el fondo no lo quiero plantear en términos de que es una utilización por parte del régimen de los partidos políticos, pero creo que en el caso boliviano clarísimamente hay una valoración muy positiva por el vínculo que tiene el partido político con las organizaciones sociales y por lo tanto esto otorga legitimidad a los partidos políticos. Bueno, no les quiero aburrir, estoy terminando. Hay un apartado que también me parece interesante, porque hay poco trabajo hecho en la región sobre el tema de cómo condiciona los resultados electorales la conformación de gobiernos de mayoría, de minoría o de gobiernos de coalición. Realmente no tenemos trabajos sobre estos en América Latina. Sorprendentemente, prácticamente tenemos los mismos gobiernos de mayoría que de minoría. Creo que hay 2 gobiernos en minoría más que los gobiernos de mayoría y realmente gobiernos de coalición prácticamente tenemos muy poco, porque solamente tenemos el caso colombiano y el caso chileno. Es decir, que son los únicos gobiernos de coalición. Con coaliciones electorales, quiero decir, ¿de acuerdo? No con coalición de gobierno. En los gobiernos en minoría, efectivamente creo, y aquí hay otro desarrollo que espero que siga el profesor Alcántara, yo le animo a ello, ¿no?, sobre el tipo de gobernabilidad que se puede plantear. Hay un concepto muy interesante en el texto sobre gobernabilidad crítica, por decirlo de alguna manera, una gobernabilidad complicada que tiene que ver efectivamente con los apoyos electorales que pueden tener los partidos políticos en el gobierno. Y luego hablo de una gobernabilidad sencilla. Claro, yo ahí creo que hay que darle más, no es el texto, no va de eso, pero hay más que darle más enjundia porque busco unos ejemplos que son complicados. Por ejemplo, gobernabilidad sencilla dice Bolivia y Ecuador. Bueno, cualquiera que esté asistiendo ahora mismo a la campaña ecuatoriana, yo diría que gobernabilidad sencilla no la hay. Y además no solamente eso, sino que es complicado porque nos encontramos, yo creo que ahora mismo no se sabe con certeza cuál va a ser el resultado de las elecciones en Ecuador. El caso boliviano es un caso complejo también, porque si el presidente Morales no se puede presentar a la reelección, como le dijeron en el referéndum que perdió, pues entonces ahí también hay gobernabilidad compleja, porque como está todo anclado realmente en la figura del presidente, pues es difícil, ¿no? El caso colombiano es un caso complicado, porque claro, nadie se esperaba que se perdiera el referéndum, ¿de acuerdo? Entonces, realmente también creo que no es gobernabilidad sencilla. Es decir, por hacer un repaso, creo que es un concepto muy interesante que tenemos que plantearnos, pero que no puede estar solamente explicado en base a las condiciones que tiene el partido en el gobierno en ese momento para gobernar,
sino que tiene que ver, de nuevo, con la relación que tiene con otros actores, con el momento, ¿de acuerdo? Incluso con el momento económico, planteaba yo antes, es decir, los problemas económicos que empiezan a tener, diríamos, de financiación pública y de endeudamiento, algunos de los países de la región, pues efectivamente pueden condicionar en gran medida. Incluso creo que podríamos introducir algunos otros elementos de análisis también para explicar por qué se gana o por qué se pierden elecciones, que quizás no aparezcan, de acuerdo, en los textos con suficiente claridad y que merecerían quizás también un estudio. Por una parte es la vocación reformista de algunos partidos y de algunos gobiernos. Creo que esto es muy importante y que, por ejemplo, le puede costar mucho a la coalición de izquierdas o de centroizquierda en Chile. Es decir, si Bachelet no logra sacar adelante algunos de los programas de reforma, creo que esto puede tener un coste electoral. O, por ejemplo, y a mí me parece muy interesante, el tema de la corrupción. Es decir, clarísimamente creo, por supuesto creo que no es la única explicación posible, ¿no?, para diríamos, la salida de Dilma Rousseff del gobierno brasileño, pero creo que la percepción que se puede tener sobre la corrupción se convierte en un elemento muy importante. Y digo la percepción porque fíjense que una de las cosas que más me sorprendía el otro día cuando lo mencionaba el profesor Villoria con respecto a España es que nosotros figuramos, de acuerdo, en un ranking relativamente bajo con respecto al tema de corrupción, pero sin embargo, alto de percepción de la corrupción. Es decir, el ciudadano percibe que hay una gran corrupción y, sin embargo, cuando vamos a preguntas de victimización, resulta que somos uno de los países con menor nivel de victimización. Es decir, no nos hemos sentido víctimas de la corrupción. Ese desajuste, quiero decir, permite explicar muchas veces también, de acuerdo, determinado contexto político o determinadas percepciones sobre el contexto político en el que están jugando los actores. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que la corrupción se convierte, no digo la corrupción real, sino incluso la corrupción percibida se convierte en un factor de juego, ¿no?, para la elección o la reelección de los candidatos. Bueno, finalizo aquí mi exposición. El texto pues prácticamente hace un repaso a la región, ¿de acuerdo?, en las elecciones presidenciales que han tenido lugar entre el 2014 y el 2015, en algunas de las elecciones intermedias y las elecciones regionales, y ustedes van a encontrar ahí, pues, desde un panorama político y social hasta cuáles son las reglas de juego en cada sistema político, cómo se ha elegido a los distintos candidatos de los partidos políticos que concurren, encuestas electorales, preelectorales, sobre cuál es la intención de voto de los ciudadanos, los resultados y, sobre todo, algo que me parece muy importante, y es el impacto que pueden tener estos resultados sobre el sistema y sobre la conformación del sistema de partidos. Por todo ello, pues yo les animo a leer el libro. Creo que merece la pena, porque además es un libro que no solamente tiene, diríamos, un perfil académico, donde nosotros vamos a encontrar las típicas tablas sobre número efectivo de partidos, fragmentación, polarización, esas cosas que hacemos los politólogos, sino que el ciudadano común y corriente puede leer el texto y enterarse muy bien un poco de cuál es la lógica del proceso electoral, qué discurso tienen los candidatos, qué pasa al interior del sistema político para elegir a unos o elegir a otros y, sobre todo, qué consecuencias tienen estos resultados electorales sobre las expectativas de cambio en la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Profesor Malamud. Muchas gracias, profesor Alcántara. Buenas tardes. La verdad que asistir una vez más puntualmente a la cita de encontrarse con el libro de Manuel Alcántara y colaboradores sobre las elecciones en América Latina en un periodo determinado es algo que llena de satisfacción. Y llena de satisfacción porque como bien decía Esther del Campo, nos otorga una gran cantidad de herramientas analíticas para poder procesar lo que ha sido la realidad inmediata de la región en un periodo muy concreto y determinado. En este caso concreto, valga la redundancia, se analizan elecciones presidenciales y legislativas en 11 países de la región, elecciones que han tenido lugar también, como señalaba Esther, en un complejo heterogéneo, en un complejo regional muy heterogéneo, con procesos políticos, sociales y económicos
algunos similares y otros bastante diferenciados, lo cual es parte de la propia realidad latinoamericana. Un proceso que deliberadamente deja de lado elecciones municipales y regionales, pero también plebiscitos. Un libro que, como todo libro de esta complexión y de esta naturaleza, es decir, que es el agregado de 11 trabajos diferentes, pues tiene altibajos. Hay algunos capítulos mucho mejores que otros, pero eso es algo que corresponderá al lector juzgar. Pero un libro que creo afronta un gran desafío, y no solamente en esta oportunidad, sino en las anteriores, pero yo creo que en esta oportunidad es mucho más notable que en ediciones precedentes, y es que de alguna manera esta realidad cambiante y acelerada que caracteriza a América Latina en los últimos meses a veces deja obsoletos rápidamente alguna parte de los análisis, y eso es un poco el precio que hay que pagar por hacer un libro que de alguna manera responda de forma inmediata a una necesidad que es dar cuenta de elecciones producidas en un periodo muy concreto. Y esto teniendo en cuenta que este bienio que se analiza, las elecciones de los años 14 y 15, de alguna manera, como dirían los brasileños, se realiza en medio de un patamar, es decir, de un parteaguas en un momento bastante clave de la historia reciente de América Latina. Las elecciones del 14 tienen algunas diferencias importantes con respecto a las elecciones del 15, si bien hay una línea de continuidad también muy importante. Hace poco coincidíamos en una conferencia, clase en ICADE, Manuel Alcántara y yo, donde tratamos algunas de estas cuestiones precisamente, donde veíamos cómo en América Latina se estaba viviendo de una forma clara un nuevo ciclo económico, un ciclo económico caracterizado por el descenso brusco del precio de las materias primas, de las commodities, que afectaba de una forma mucho más clara a los países de América del Sur que a México y América Central, aunque también, de un ciclo económico que en la medida que impactaba directamente sobre el valor de las exportaciones también tenía su reflejo en una menor recaudación fiscal y por lo tanto en un menor dinero disponible para financiar las políticas públicas, sobre todo aquellas de alto contenido social. Y aquí la pregunta giraba en torno a cómo esta nueva coyuntura económica, este nuevo ciclo económico impactaba sobre la política, sobre todo teniendo en cuenta que en este nuevo ciclo económico también lo que veíamos era que algunos sectores de esas clases medias a las cuales se refería antes Esther, que habían ascendido de forma acelerada en el último momento o en la última década, algunos sectores de esas nuevas clases medias estaban otra vez en tierra de nadie. Y a la hora de plantearse precisamente cómo impactaba este nuevo ciclo económico sobre la política, hubo una pequeña discusión, bastante nominalista por otra parte, entre Alcántara y yo, sobre si lo que se estaba viviendo desde la perspectiva política era un nuevo ciclo político o una nueva coyuntura política. La verdad que la diferencia es de matiz y puede dar lugar a una discusión bizantina que podría eternizarse durante tiempo, pero quizás también esto tenga que ver con el hecho que es abordado en distintos capítulos del libro, de que el periodo anterior, el ciclo anterior, estuvo caracterizado en buena medida por aquello que se conoció como el giro a la izquierda,
y, según algunos, este nuevo ciclo debería estar caracterizado por un golpe de péndulo, es decir, un giro a la derecha, cosa que no ha ocurrido, al menos de momento. Entonces, esto creo que nos lleva a la necesidad de profundizar precisamente en el resultado de las elecciones de este periodo, unos resultados que en algunos casos han sido sumamente ajustados. Lo que vimos en las elecciones a partir del 14 es que las elecciones eran más competidas o habían sido mucho más competidas que en el pasado, donde antes la victoria oficialista era más clara. Y también en un contexto en el cual el presidencialismo, con grandes dosis de caudillismo, se imponía. En esta coyuntura, una de las cosas, como también planteaba Esther, en el cual se centra el libro de Alcántara y sus colaboradores, tiene que ver con el tema de la alternancia. Creo que esta es una cuestión clave para explicar la historia política reciente de la región, teniendo en cuenta que los últimos 10, 15 años, de alguna manera, y también lo planteaba Esther del Campo en su presentación, estuvieron dominados por eso que llamamos gobiernos largos. Gobiernos largos bien de personas, caso de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa. En algunos casos, gobiernos largos matrimoniales, caso de los Kirchner, pero también gobiernos largos de partidos, el PT en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, o inclusive la coalición de la democracia cristiana con el socialismo en sus distintas variantes en Chile, que dio lugar, después de un periodo en la oposición, a eso que hoy se conoce como la nueva mayoría. Pues en este contexto de gobiernos largos, precisamente lo que no ha habido en esos países donde dominaban este tipo de gobiernos era la reelección, perdón, la alternancia, ya que lo que primaba precisamente era la reelección. La reelección, que en sí misma no es ni buena ni mala, es decir, la reelección, en la medida que esté recogida en las leyes, en las constituciones, es algo aceptado y que forma parte de las reglas de juego. Lo que de alguna manera perturba el normal funcionamiento de los sistemas políticos es cuando se modifican las reglas de juego a mitad del partido en beneficio de uno de los jugadores, que es lo que tradicionalmente ha ocurrido en América Latina desde que en el año 1949, Juan Domingo Perón en Argentina modificó la Constitución Nacional para precisamente introducir la figura de la reelección en su beneficio. Menem en Argentina volvió a hacer lo mismo, Fernando Enrique Cardoso, Fujimori, y luego hasta la nueva oleada de reformas constitucionales bolivarianas, pero no solo bolivarianas, donde también la reelección era introducida para favorecer al que estaba gobernando. Esto se dio en el contexto de lo que se dio en llamar giro a la izquierda, con todas las prevenciones que tiene una definición de este tipo, y en un contexto donde, junto a la reelección, a la extensión de la figura de la reelección en sus distintas variantes, consecutiva, alterna, indefinida, lo que queramos agregar, también se extendió otra constante en la historia electoral regional, que es la extensión, no al 100%, pero en un porcentaje bastante importante, de la segunda vuelta o balotaje.
Y esto que evidentemente responde a la razón de ser de dotar de mayor legitimidad a los gobiernos surgidos de esas elecciones, se enfrenta con varios problemas, pero algunos que tienen que ver precisamente con otro de los sujetos de estudio de este libro, que son las elecciones legislativas. Sobre todo cuando las elecciones legislativas coinciden con la primera vuelta de las presidenciales. Porque lo que se observa es que mientras hay múltiples candidatos presidenciales, el voto se dispersa en esos X candidatos que también representan de alguna manera, de forma casi proporcional, los partidos que se presentan o los movimientos que se presentan o los sellos que se presentan a las elecciones legislativas, y esto da una composición X de los parlamentos. Luego, la segunda vuelta, se enfrentan solo dos candidatos, donde uno obtiene una mayoría más clara o menos clara, pero en todo caso superior al 50%. Y entonces nos encontramos con un presidente claramente refrendado con una gran legitimidad, producto de esa segunda vuelta, con muchas veces parlamentos muy fragmentados. Inclusive en el discurso reciente de muchos sistemas políticos latinoamericanos, parece como que hay una legitimidad a dos velocidades, pese a dotarse del mismo voto ciudadano. Es decir, no vale lo mismo la legitimidad presidencial que la legitimidad parlamentaria. Es decir, parece que el voto de los parlamentarios no tiene valor, mientras que, por supuesto, en el voto presidencial se expresa todo el peso del deseo popular de hacer que fulano o mengano esté al frente del gobierno. Y entonces aquí nos encontramos con un problema que es, y que está claramente reflejado en algunos de los capítulos de este libro, que presidentes que tienen una gran legitimidad tienen que gobernar con un parlamento en minoría o con un parlamento donde se encuentran con una composición bastante fragmentada. Hablaba antes de la inmediatez de un libro como este y de los cambios que se estaban produciendo. Yo creo que hay dos casos analizados en este libro, o tres quizás si se me apura, que marcan claramente esos cambios y cómo de alguna manera la velocidad de estas transformaciones incide en lo que uno puede leer en los distintos capítulos. Estos casos son el caso de Bolivia, el de Brasil y el de Argentina. En el caso de Bolivia es curioso porque se habla de el MAS como una maquinaria electoral. Una maquinaria electoral que se presenta como invencible y que efectivamente hasta la fecha de la última elección presidencial lo era. Pero si incorporamos el resultado del último plebiscito, pues nos encontramos con una situación cambiante. Una situación cambiante donde lo que se ve es que, puesto en jaque el liderazgo de Evo Morales, esa maquinaria electoral va a tener en el futuro serios problemas para seguir reproduciendo los resultados victoriosos que había obtenido en el pasado. En el caso de Brasil, pues evidentemente el hecho de que haya prosperado el juicio político, el impeachment contra Dilma Rousseff y la ruptura de la coalición que había hecho posible el gobierno del PT durante 3 periodos y medio prácticamente, pues hace que también la coyuntura política haya dado un giro importante en el país. Y finalmente, quizás el caso argentino con el triunfo de Macri, una elección que sí está recogida
en el libro, pues hace que el fin del kirchnerismo haya supuesto importantes transformaciones. Hay, hablando de Macri, una tabla en la introducción del profesor Alcántara, donde se adscribe a Macri como un presidente de derecha, lo cual plantea algunas cuestiones conceptuales y debatibles importantes, ¿no? Es decir, ¿es realmente Macri un presidente de derecha o es de centro derecha o es algo atípico que resulta difícil de adscribir? Evidentemente, en un ejercicio de este tipo hay que poner unos valores y unas variables y hay que ponerlo en alguna casilla, pero, digamos, es algo que plantea algún tipo de problema. Señalaba también al principio de mi intervención que este libro, y por cuestiones metodológicas o de decisión de los editores, no recoge los resultados de las elecciones locales y regionales, lo cual facilita su lectura y también su realización. Pero recientemente, es decir, a lo largo de este mes, hemos conocido los resultados de elecciones locales en dos países importantes de América del Sur, como son Brasil en primer lugar y Chile en segundo lugar, con consecuencias importantes para el futuro político de estos países y que nos dan una serie de pistas de por dónde puede evolucionar la política en el futuro. Para ir terminando, para ir concluyendo mi intervención, digamos, quisiera compartir con todos vosotros una reflexión que hacía también en mi intervención anterior en ICADE sobre si estos cambios políticos que se están produciendo en la región, esas alternancias que están teniendo lugar en algunos casos, van a suponer el fin del populismo en América Latina. Quizás, y quizás con un gran interrogante, puedan significar en algunos casos el fin del populismo bolivariano. El populismo bolivariano, desde la muerte de Hugo Chávez, ya no es más lo que era. Entre la desaparición del comandante eterno y los problemas económicos que afronta Venezuela, pero también otros países de la región como Bolivia o Ecuador, las dificultades para mantenerse en el poder son mayores que en el pasado, pero la desaparición en todo caso, y con un gran condicionante del populismo bolivariano, no va a implicar la desaparición del populismo en América Latina. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, en Estados Unidos con el caso de Trump, en Europa con populismos xenófobos de una parte, populismos llamados de izquierda por la otra, pero lo cierto es que no diría yo que este es un momento estelar del populismo, pero casi. Es decir, hay un largo recorrido en el cual movimientos de este tipo están teniendo algo que decir. De hecho, en América Latina, o en Perú concretamente, si en las últimas elecciones presidenciales, saldadas con una diferencia de escasos miles de votos, hubiera triunfado Keiko Fujimori, hoy estaríamos hablando de un populismo de derecha. Es decir, que en el futuro veremos emerger populismos de izquierda, de derecha, de centro, de cualquier tipo, que supongo que aparecerán en la próxima edición de Elecciones y Cambio de Élites en América Latina 2016-2017, cuando esto tenga lugar. Es decir, lo cual me da pie a seguir animando al profesor Alcántara a que siga produciendo aportes como este, porque, como señalaba al principio de mi intervención, son realmente útiles para que podamos entender de una manera mucho más clara la realidad latinoamericana. Y sin este tipo de aportes, nuestro trabajo sería considerablemente mucho más difícil. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, ya ven ustedes que ha sido dos enjundiosas presentaciones y tengo muchas notas y, desde luego, mi agradecimiento por vuestros comentarios no es un agradecimiento en clave de ser cortés, de corresponder educadamente a vuestro trabajo. Sinceramente, son muy buenos comentarios. Yo quiero señalar una cuestión que es muy clara, que ha quedado clara, pero quiero insistir en ella, ¿no? El libro tiene la ambición de ser un acta notarial de 11 procesos electorales que se han dado, 11 procesos electorales en el nivel estatal, es decir, en el nivel de la presidencia y del Congreso de Diputados y de Senado, que se han dado en 2 años, en el año 14 y el año 15. No tiene otra pretensión el libro en sí mismo, ¿no? Y es un acta notarial en el sentido de que las personas que participan en este libro, y que debo señalar algo que también me enorgullece muchísimo, porque son todas personas vinculadas a la Universidad de Salamanca, menos una que es vinculada próxima, pero no está en la Universidad de Salamanca, pero 11 de los autores, de los 12 autores, estamos vinculados a la Universidad de Salamanca de una u otra manera. Yo creo que esto es es una cosa para estar muy, muy satisfechos los que somos de la Universidad de Salamanca, y por eso lo tengo que decir en público. Pero, ya digo, es un acta notarial de estos procesos electorales, 12 procesos electorales, y sí, bien es cierto que hay en el último apartado yo pedí a los autores que hicieran una especie de, estado de la cuestión de, ¿y qué viene ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿No? Y eso ya sabemos siempre que en política es muy complicado, ¿no? Pero eso es una parte mínima y es una parte al final de cada uno de los capítulos, ¿no? Capítulos que están ordenados, ya se ha señalado aquí, con una determinada lógica, pero que bien es cierto que, como señalaba Esther, hay una falencia y esto es para tomar nota de ella y incorporarla, que es el tema de la territorialización del voto. Tanto desde la perspectiva de elecciones, de lo que llamamos elecciones de segundo orden, ¿no? Las elecciones municipales o las elecciones provinciales, estaduales, etcétera, o cómo la gente se comporta electoralmente en las elecciones presidenciales de manera territorial. Es decir, si hay distintas Argentinas geográficas electorales, distintas Colombias, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un buen punto y tomo nota. Y lo mismo también me ocurre con el tema de la clase media, ¿no? Porque, claro, si aquí ha habido algo, y aquí es una pena que no esté Paramio, como bien decías, porque si ha habido algo que ha sido un cambio en los últimos 14, 15 años en América Latina, es el incremento de estas clases medias que se vuelven vulnerables por la crisis, pero la clase media está ahí y posiblemente uno pueda decir que ha llegado para quedarse, ¿no? Porque, la recuperación económica va a ser lenta y tal, pero ya hay atisbos de clara recuperación en algunos países. Entonces, eso también es muy, muy, muy claro que debería recogerse con más cuidado. Y también, hay una cuestión, respondo a esto de la gobernabilidad sencilla y demás. De nuevo, claro, la gobernabilidad, cuando se hace esta tabla, es en ese momento, ¿no? Evidentemente, la tabla, una vez que haces la tabla, al minuto se te ha movido, ¿no? Se te ha movido porque pasan cosas, porque afortunadamente la gente está viva, la gente se mueve, tiene otro tipo de preferencias, los presidentes toman decisiones, los medios de comunicación influyen, el entramado internacional se mueve y demás, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, yo recuerdo una cosa, Carlos. Dilma Rousseff tomó posesión el 1 de enero de 2015. 1 de enero de 2015. Ella ganó las elecciones en los últimos 2 meses de 2014. Bueno, toma posesión el 1 de enero de 2015. Yo tuve que ir a un seminario en Recife como el 20 y tantos de enero. Y ya ese 20 y tantos de enero ya había gente que en Recife me dijo, no puede ser, la tenemos que quitar de aquí. Es decir, ya la conspiración para unos, ¿no? Que ya sé que esta palabra no nos gusta usarla mucho, pero ya había comenzado contra Dilma Rousseff en el 20 y tantos de enero de 2015. O sea, es decir, que es obvio que la realidad
digamos, hace que envejezca este tipo de análisis rápidamente. Nosotros queremos hacer, pues eso, vuelvo a repetir, un acta de lo que ha pasado. Y por eso sí, intentaremos que haya un 2016, pero no 2016-2017, sino 2016-2018. ¿Por qué esto? Porque, claro, las elecciones en América, bueno, y en todos los sitios son caprichosas, no coinciden siempre. Hay países que votan cada 6 años, otros cada 4, otros cada 5, otros que eligen cada 3 años la Cámara de Diputados, otros como Argentina cada 2 años. Entonces, es muy difícil tomar cuenta. Sin embargo, el año 2018 va a ser un año fundamental en América Latina, porque va a haber elecciones presidenciales en los países más importantes de la región. Hay elecciones presidenciales en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Venezuela. Me dejo ahora mismo, seguro que hay alguno, pero quiero decir que son los que marcan de alguna manera la pauta. Entonces, por eso, si hay un siguiente volumen, ojalá que sea así, será 2016-2018. Con respecto a lo de Macri, bueno, es lo que dicen. O sea, yo también hago de notario. Nosotros, como tú sabes, tenemos un proyecto de investigación en la Universidad de Salamanca por el que preguntamos a la gente, en este caso a los diputados, a muestra representativa de diputados, ¿dónde ubica usted a su presidente? Y son los diputados argentinos los que le han puesto en el 8,7. O sea, no es Manuel Alcántara, no es la autora del capítulo de Argentina, sino los diputados argentinos. Y, evidentemente, en términos comparados, puede resultar raro, sí, pero es el presidente más a la derecha de toda América Latina, de acuerdo con este tipo de análisis, ¿no? Más a la derecha que el presidente de Honduras, ¿no? Entonces, bien, pero ya digo, no son datos míos, son datos que proceden de algo muy subjetivo, como es poner a una persona en una escala de 1 a 10. Yo creo que el libro da pie, y me voy a detener un poquito en el capítulo introductorio, que de alguna manera, no digo que sea el marco teórico, porque el marco teórico ya está dicho cuál es, o más que nada el marco en el que se encuadran los distintos estudios, pero sí hablar de 2 cuestiones que los dos habéis citado y que me parece que son muy importantes, ¿no? La primera yo lo llamaría la paradoja de la política comparada. La paradoja de la política comparada es la gran confusión del todo y la suma de las partes, o el todo y las partes, ¿no? Porque siempre decimos, América Latina es heterogénea, pero luego empezamos todo el rato a hablar de América Latina, ¿no? Y cuando estamos contradiciéndonos, ¿no? Porque Colombia no tiene nada que ver con Chile y México no tiene nada que ver con Brasil, o las comparaciones son muy limitadas a aspectos muy, muy claros. Pero esta es una paradoja de la política comparada. Cuando hacemos política comparada, hablamos de Europa, hablamos del Oriente Próximo, o hablamos del mundo, y hacemos política comparada, y entonces tenemos que buscar una serie de variables para explicar algo, ¿no? Y para ver si hay algún tipo de tendencia, ¿no? Y claro, aquí nos dejamos, yo creo que nos caemos todos en esto, ¿no? Porque claro, entonces es cuando aparecen los giros a la izquierda, los giros a la derecha, y como bien sabemos, la cosa es mucho más complicada, ¿no? Yo defendí muchas veces, cuando se hablaba del giro a la izquierda a principios del siglo, yo decía, bueno, pero ¿qué giro a la izquierda? O incluso antes, ¿qué giro a la izquierda? Y no sé si estarás de acuerdo, Esther, ¿qué giro a la izquierda suponía en Chile la llegada de Lagos al poder? Si era la concertación. Y era un gabinete de coalición, y que sí, Lagos era de izquierda, era un socialista y del PPD, pero ¿o qué significaba Lula? Ya sé que Lula era muy impactante, pero tenía un vicepresidente de derecha. Y tenía un gran gabinete de coalición. Entonces yo creo que distorsionamos mucho la realidad cuando ponemos estas etiquetas y decimos, estos son de izquierda. No, de izquierda nada. De izquierda, realmente, el gobierno más de izquierda de todo eso era el del Frente Amplio. Porque el presidente era del Frente Amplio y el Frente Amplio en Uruguay tenía mayoría absoluta en la Cámara. Entonces, ahí a lo mejor se puede decir, pero ni siquiera, y curiosamente, nadie habla de la izquierda en El Salvador. Nadie mete en El Salvador, cuando el presidente de El Salvador, llevamos 2 presidentes que están votados con la candidatura del Frente. De acuerdo que luego el Frente no tiene mayoría en el Congreso, pero nadie habla del giro a la izquierda en El Salvador. O sea, entonces nos dejamos llevar a veces, ya digo, por unos titulares muy simplificadores que nos confunden. Pero esto me lleva
al tema de los ciclos y al tema de la conversación que tuvimos, que fue muy interesante. Yo no sé si aburrimos mucho a los alumnos y si les vamos a aburrir a ustedes otra vez, pero voy a intentar ser muy sintético y muy claro, ¿no? La humanidad vivimos en ciclos, somos cíclicos, ¿no? Es decir, hay ciclos biológicos y hay ciclos económicos y hay ciclos sociales, y por eso hablamos de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, de la tal, de la cual, en fin, la tercera edad, la cuarta edad, de no sé qué. Ortega hablaba de generación y se refería a que cada 15 años se podía hablar de generación cada 15 años más o menos, ¿no? Bueno, pero en este caso yo creo que sí que puede ser oportuno, porque lo interesante del estudio de la política latinoamericana es que la política latinoamericana se normaliza, es una palabra muy fea, pero se normaliza en términos de las secuencias electorales para prácticamente todos los países desde los años 70 para acá. Salvo la excepción de Cuba, todos los países entran en la lógica, con mejor o peor calidad, de elegir a sus presidentes, de elegir a sus gobiernos y de elegir a sus congresos y a sus autoridades locales a través de procesos electorales. Eso es lo novedoso en la historia de América Latina, porque de manera continuada se hace así, ya digo, en los últimos casi diríamos 40 años. Entonces eso nos permite empezar a hilar un poco, ¿no? Porque tenemos ya muchos datos, ¿no? Como recojo en el cuadro este de la introducción, piensen ustedes, del año 86 al año 2015, tomo 30 años, ha habido 117 elecciones presidenciales. Bueno, 117 elecciones presidenciales es un número ya importante para ver un poco, para aproximarnos un poco, de manera un poco cuantitativa, a lo que pasa aquí. Y introducir una palabra o un término que en América Latina nadie ha hablado, que es tú te referías a ello, que es el famoso concepto de alternancia, que es un concepto de lo más nimio y es un concepto de lo más simplón, pero cuando uno dice, bueno, alternancia, ¿qué entiendo por alternancia? Bien, pues que de una elección a otra no está la misma persona o no está el mismo partido, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en 117 elecciones presidenciales que ha habido, en 49 no ha habido alternancia. En 49 no ha habido alternancia. Es decir, que empíricamente podemos decir que ha habido más alternancia que menos alternancia. O sea, quiere decir que la política en ese sentido en América Latina, vista desde esta manera, es bastante normalizada. O sea, la gente se alterna y hay el juego gobierno-oposición. Sin embargo, a veces insistimos mucho en los casos que nos llaman la atención, que se han citado aquí, ¿no? Morales, Correa, Chávez, no sé qué, pero son la excepción. O sea, son la excepción si lo miramos en un periodo muy largo, ¿no? Entonces, y ahora, uno puede decir, sí, son la excepción, pero es la excepción que marca la diferencia. Vale, lo compro. Ese argumento lo compro. Porque entonces maticemos. Hay alternancia, no todas las alternancias son iguales, vale. Entonces hagamos una pequeña tipología de alternancias, es lo que propongo. Es decir, es muy distinto la alternancia que se ha producido en Argentina, ¿no? Que la alternancia que se ha producido en Guatemala. O en Perú, exactamente, ¿no? Es decir, que llegue el señor Kuczynski, bueno, pues con respecto a Ollanta Humala, pues el cambio de alternancia es muy distinto. Pero ¿por qué es distinto? ¿Porque lo decimos nosotros? No, busquemos indicadores. Entonces yo propongo el indicador de la polarización ideológica. Es decir, cómo se considera a Ollanta y a Kuczynski. De momento no tengo el dato de Kuczynski, pero estoy convencido que le van a considerar igual que a Ollanta. Segunda cuestión. La profundización en la política económica. Es decir, ¿hay cambios sustantivos en la política económica o se sigue manteniendo la misma matriz? No. En Argentina sí. La política exterior. ¿Cuáles son las relaciones con la Unión Europea, con China, con Estados Unidos, con el Mercosur, con tal? De nuevo, en Perú no va a haber ningún cambio en absoluto, mientras que en Argentina va a haber un cambio muy profundo. ¿Y cómo cambia y en qué medida cambia la correlación de las fuerzas en el Congreso? Es decir, son 4 indicadores muy claros, pero que si nosotros los podemos aplicar a cada país, entonces poder hacer una tipología de alternancia dura o de una alternancia suave, ¿no? Y eso nos ayuda entonces a ver esto de los ciclos, porque luego entonces podemos comparar sabiendo que los años no coinciden, no son coincidentes, pero podemos decir más o menos
decir, un ciclo comienza más o menos en torno a este año o este bienio y acaba en torno a este bienio. Porque luego, además, podemos relacionarlos con los ciclos biológicos. Es decir, los ciclos biológicos es que en democracias consolidadas un gobernante no aguanta más de un promedio de 10-12 años. Eso lo tenemos suficientemente datos, de nuevo, para ver lo que ha pasado en Suecia en 60 años, lo que ha pasado en Alemania, lo que ha pasado ya en España, que tenemos nuestra ya historia. Entonces, bueno, sabemos que por muy Helmut Kohl que te llames, o por muy Felipe González que te llames, o por muy Margaret Thatcher que te llames, llega un momento en que el ciclo se termina. Y es un ciclo que se puede llamar biológico o vital, o simplemente un ciclo de cansancio, de desgaste. El electorado se cansa, los medios de comunicación se cansan, empiezan a meterse con el presidente, con la presidenta, etcétera, ¿no? Y luego también un ciclo sociológico, las generaciones cambian. Es decir, cuando digo que las generaciones cambian es que hay cambios en las medias de edades, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, es que ahora acaba de entrar una generación que nacieron masivamente en el año 90 y ahora son ya mayores de edad y están votando y tienen nuevas cosas y tal, o al revés. Es una sociedad envejecida, entonces la gente no cambia. O sea, ese ciclo biológico, sociológico también debe estar, y por supuesto el ciclo económico, ¿no? Es decir, el ciclo económico tiene que ver mucho, para el caso de las economías de América Latina, con la famosa cambio en la relación de intercambio, ¿no? Es decir, el famoso impacto de las materias primas. Si las economías de América Latina siguen teniendo una gran dependencia en su balanza de pagos de lo que venden y de cuánto venden y a qué precio lo venden, pues eso también va a influir y nos habla de ciclos. Por eso, digo, y esto lo enlazamos con la conversación del otro día, es obvio que 2013-2014 es un cambio en América Latina, o me atrevo todavía a ser más 2014. ¿Por qué? Porque 2014 tenemos el gran cambio el giro de las materias primas, tenemos la muerte de Chávez, las consecuencias de la muerte de Chávez, y tenemos el cambio en Argentina, que me parece que es el cambio radical que marca tendencia por un poco, diríamos, el cambio de los tiempos. O sea, pero eso no hay que llamarlo si es de derecha o de... No, hay un cambio de ciclo. Ha cambiado el terreno de juego. Cambia el terreno de juego, cambian los jugadores e incluso, si se me permite, cambian las reglas. Porque, claro, también las reglas tienen que ver mucho con esto, claro. Tiene que ver mucho, lo que habéis señalado, el cambio de... la tendencia hacia la reelección, permitir la reelección, pero luego ahora vemos que Colombia echa marcha atrás, ¿no? Y a partir del 18, salvo que haya otro cambio constitucional o demás, que hay algún actor colombiano que lo quiere, no va a haber reelección o sea que entonces parecería que en ese sentido hay un cambio de marcha, hay un cambio de orientación en esta idea. Entonces, lo interesante, y prácticamente ya termino con esta idea, lo interesante es que este último ciclo, el ciclo político y el ciclo económico han coincidido bastante. ¿Eso? Porque, ¿cuándo comenzó este ciclo? Bueno, dices, Chávez fue elegido último trimestre del año 98, toma posesión en enero del 99. Bueno, bien, pero todavía el petróleo en ese momento está a 14, a 15 dólares el barril. Sin embargo, cuando ya se produce el cambio de Lula, ya eso parece que se asientan las cosas, cuando se resuelve la crisis argentina y se asienta la política argentina y da entrada al peronismo kirchnerista, coincide con el cambio también en Uruguay. Es decir, estamos hablando de un periodo ahí que es más difuso. Es del año 2002, 2004 más o menos, ¿no? Ese es los precios de la soja ya habían empezado a subir. Empieza a subir toda la soja y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues, por eso nos coincide. Es un ciclo más o menos 2002 más o menos a 2014. Es un ciclo de 12 años que uno, además, si echa para atrás, diría, bueno, y antes hubo el ciclo que podríamos denominar del consenso de Washington,
¿no? Bueno, que se pone en marcha el Consenso de Washington, todas las reformas neoliberales y todo eso, y lo mismo comienza pues, con la llegada de Menem al poder, el año siguiente, los cambios que se producen en el gabinete en Argentina, el control de la inflación, también los cambios que se producen en Bolivia, etcétera, la llegada, el impeachment de Fernando Collor, es decir, más o menos 1990, pues eso, igual, otros 12 años, ¿no? De 1990 a 2002. Y el anterior es el ciclo de las transiciones. Sí, estamos diciendo las transiciones empiezan más o menos en el 78-90. Es decir, que de alguna manera nos sale bien, y sin forzar demasiado, esta idea de que podemos hablar de 4 ciclos. Muy orteguiano te veo. Soy muy orteguiano. Bueno, y la última cuestión, estoy totalmente, ya lo dijimos la otra vez, totalmente de acuerdo contigo con el tema del populismo, de que no ha muerto, ¿no? O sea, y además, también en esta casa también tenemos que diferenciar lo que ha sido tradicionalmente el populismo latinoamericano, que es un concepto que venimos manejando desde hace 60 años, con esta confusión que se ha empezado a introducir del populismo en Europa, primero en Europa Central, con los populismos llamados de derecha y demás, o también el de la familia Le Pen, ¿no? que han sido también denominados como populistas, también al caso de aquí. Primera cuestión, además, siempre planteo una cuestión que no es una cuestión teórica, pero es una cuestión absolutamente inequívoca, vamos. O sea, no se puede denominar a nadie populista si no ha estado en el poder. En la oposición todo el mundo es populista. Claro, el populismo se demuestra andando, se demuestra cómo utilizo la cartera del Estado, cómo hago las políticas y cómo manejo a la oposición, etcétera, etcétera. Pero desde el banquillo, por ejemplo, eso, decir que Podemos es populista, bueno, pues bien, que digan lo que quieran, pero empíricamente eso nadie lo ha podido demostrar de que tienen un comportamiento populista, o sea, comportamiento político populista en la presidencia, ¿no? En la oposición, eso yo lo llamo un término que ha caído en desuso totalmente, que es demagogia. Es demagogia, cuando tú dices algo que sabes que no puedes hacer, pero lo haces para intentar convencer a la gente y tal. Pero eres populista cuando empiezas a utilizar las arcas del Estado y haces con las arcas del Estado, es decir, con una irresponsabilidad fiscal evidente, empiezas a distribuir algo que no es sostenible. Entonces sí que eres populista, ¿no? Bien, pues de nuevo agradeceros muchísimo, agradecerles la presencia. Hay unos poquitos libros. No he dicho, que esto es algo muy importante que debo decir, el libro se hace gracias a un apoyo que tenemos de la Corporación Andina de Fomento, de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, ¿no? Entonces, está financiado por ellos, por eso este es un libro que no se vende, diríamos, pero los muy interesados, hay poquitos, pero los muy interesados, pues ahí tienen unos ejemplares si se quieren llevar.